9:23, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y hay una decisión importante que se ha tomado hace algunos días y es la reanudación de los vuelos, tanto nacionales como internacionales, pero estamos hablando también de aeropuertos internacionales, es decir, saldrá población del Perú y vendrán, no sé si turistas o algún tipo de turistas, probablemente aquellos que trabajan en corporaciones, en fin. Pero hay que ver cómo están nuestros aeropuertos internacionales, ¿no? En relación a la región. Y Rafael Echevarne, que es director de ASILAC, del Consejo Internacional de Aeropuertos de Latinoamérica y el Caribe, está con nosotros para hablar de esta reanudación de las actividades en la cuarta fase. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias. Bueno, en general, la situación de los aeropuertos internacionales de la región y en comparación con el Perú, ahora que va a reanudar los vuelos, si podría haber una especie de diagnóstico inicial, es decir, están preparados, los protocolos han cambiado muchísimo, ¿en qué se debe incidir más? ¿Qué es lo más importante en estos días de reanudación de vuelos? Pues sí, efectivamente, los aeropuertos de Perú les puedo decir que están preparados para recibir vuelos internacionales y obviamente también la actividad doméstica. Lo han estado ya durante bastante tiempo, han aplicado todos los protocolos recomendados a nivel internacional por la Organización Internacional de Aviación Civil y también las recomendaciones de nuestra propia organización, que como ha dicho usted bien, somos el organismo de aeropuertos internacional. Entonces, en ese sentido, la población peruana no tendría que tener ninguna preocupación. Otra cosa, obviamente, son las restricciones que imponga el propio gobierno peruano y también las restricciones que pongan los otros países para recibir vuelos del Perú. Inicialmente la salida es hacia 5 destinos, digamos, y seguramente estaremos recibiendo de esos destinos. Pero entre las restricciones, digamos, ¿no hay acuerdos internacionales para que sean más o menos homogéneas o hay restricciones completamente distintas en un caso y en otro? Efectivamente, ese es el gran problema con el que nos encontramos no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, que desafortunadamente cada país ha tomado sus propias decisiones y entonces no hay una aproximación homogénea, no hay una coordinación. Y eso es lo que nosotros precisamente estamos pues sugiriendo y solicitando y pidiendo, ¿no?, a todos los países, ¿no?, que tomen unas medidas comunes, por un lado para estimular la industria en general y tampoco para confundir a los pasajeros, ¿no? Entonces, efectivamente, sé que son 5 países con los que se pretende comenzar los vuelos, son países importantes para Perú, pero obviamente tenemos que parar ahí, hay que realmente abrir el tráfico con todos los países del mundo, porque fíjese, el volar, realmente el hecho de volar no es peligroso, no hay, de hecho, el modo aéreo es el más seguro que existe en este momento, porque el nivel de control que se han implementado, vamos, no hay ningún otro medio de transporte. Y lo que nosotros estamos diciendo es que los países que quieran imponer algún tipo de medida, y es bastante razonable que lo pidan, que se pidan esas medidas antes de que el pasajero llegue al aeropuerto y de esa manera nos aseguramos que todos los pasajeros que vuelan están libres de virus. Así de sencillo. Señor Echevarne, tan sencillo tampoco no es, porque el problema del avión es que uno puede tener que estar 12 horas o más sentado a menos de 2 metros de alguien cuya situación sanitaria no conoce. Y naturalmente usted tiene razón en decir que hay que adoptar pruebas seguras antes de que se autorice el embarcamiento. Pero, ¿qué nos puede decir sobre otro factor para el cual parece que sí hay soluciones tecnológicas, que es la calidad del aire que vamos a respirar en un espacio cerrado durante tanto tiempo? ¿Qué garantías hay desde el punto de vista tecnológico de que el aire que hay en la cabina se renueva de manera tal de que no haya una carga viral importante? Exacto, bueno, pues efectivamente lo que está usted diciendo es lo que se lleva ya hablando bastantes veces, ¿no? Lo que le podemos decir es lo siguiente: los aviones modernos, y de hecho las flotas de América Latina, la mayoría, pues cumplen con toda esa normativa, de hecho todos, tienen lo que se llaman los filtros EPA. Y esos filtros EPA son los mismos que se utilizan en los quirófanos de los hospitales. O sea que no solamente el aire se renueva, sino que el aire se filtra. Con lo cual, la posibilidad de que haya virus en el ambiente del avión es prácticamente nula. Como les digo, más estricto que en muchos quirófanos.
Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún problema. Y segundo, como decía yo, lo que estamos proponiendo nosotros es que se realicen los test, por ejemplo, el test PCR, que es el más seguro en estos momentos, antes de que el pasajero vuele. De esta manera nos aseguramos que todas las personas en el avión están libres del virus. Y por esa razón, por estas dos cosas, le podemos decir además ahora que no se conoce ningún caso en estos momentos de que haya habido transmisión del virus dentro de los aviones, en ningún lugar del mundo. O sea que por eso nosotros decimos que realmente el avión es la forma más segura y los aeropuertos, como digo, pues han implementado todas las medidas y protocolos internacionales. Señor Echevarne, ¿cuáles son esos aspectos, cuáles no hay, diríamos, una uniformidad en la operatividad, de los aeropuertos y en los cuales justamente habría que incidir? Usted ha manifestado eso y me parece muy importante, por supuesto. Perdón, me repite que se ha entrecortado un momentito. No, sí. le decía... Hagamos una cosa, Carlos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con don Rafael Echevarne, porque es importante lo que tú has puntualizado. En qué discrepamos, digamos, en qué no estamos estandarizados y que nos puntualice esas restricciones que hay en unos casos y no en otros. Ya regresamos, luego de la pausa. Nueve y 34, estamos conversando con Rafael Echevarne, que es director de ASILAC, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos en América Latina y el Caribe. La información que sale en gestión, que viene del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es que semanalmente en el Perú se estará comenzando con unos 70, 75 vuelos, y los destinos serán Chile, México, Ecuador, Colombia y parte de Brasil. En realidad, aparentemente solo inicialmente abrirán Sao Paulo, y la idea es que a fin de año haya más del doble de vuelos. Esto muy lejano a lo que fue evidentemente el tráfico de vuelos internacionales antes de esta pandemia. Pero Carlos tenía una pregunta pendiente. Carlos, adelante. Sí, le preguntaba sobre algunos aspectos en los cuales mencionó el señor Echevarne, en donde no hay una especie de uniformidad de criterios y de coordinación en la reapertura de los aeropuertos y que genera obviamente confusión. En ese sentido, ¿son estos aspectos en los que hay que trabajar para esa uniformidad de criterios? Sí, efectivamente, muchas gracias. A ver, quiero que quede claro, desde el punto de vista puramente técnico de la industria, no hay problema. O sea, hay unas recomendaciones por parte de la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el máximo organismo internacional a nivel mundial, y esas recomendaciones, como decía al principio, se han implementado tanto en los aeropuertos como en las compañías aéreas que viajan internacionalmente. Todos los aeropuertos del Perú han implementado esos criterios, esos protocolos, y son los mismos en todos los países. Lo único que puede cambiar es que algunos países ponen unos pocos más, o sea, otra capa más adicional de seguridad. O sea, que eso es bueno, ¿no? No hay problema en ese sentido. El problema que observamos, y por la razón por la que no se está recuperando el tráfico a nivel internacional, es que cada país impone una serie de medidas desde el punto de vista sanitario. Y esas medidas pueden ser, por ejemplo, la imposición de cuarentena o no. Y si hay cuarentena, si son 7 días o 14 días. Hay países que en vez de la cuarentena, pues dicen que los pasajeros tienen que volar haciéndose previamente una prueba PCR, ¿no? Hay algunos países que quieren la prueba PCR más la cuarentena. Hay otros países donde, según la nacionalidad, por ejemplo, hay muchos países donde solamente se permite a los nacionales de ese país entrar al país. Otros países solamente permiten a algunos países. Otros países tienen un seguro médico. O sea, es muy distinto de un país a otro, y eso es bastante confuso, y eso hace que a lo mejor una persona está dispuesta a viajar, pero no, obviamente no quiere pasar por la cuarentena. Al principio del programa decían aquellas personas de negocios, obviamente una persona que se le quite una cuarentena no va a hacer un viaje de negocios, claro, menos una persona que va de vacaciones. De hecho, las cuarentenas, está comprobado, matan la demanda del transporte aéreo. Y es una de las cosas que estamos diciendo a los países: por favor, no impongan cuarentenas, pero si quieren poner pruebas, eso está perfecto, pero esas pruebas antes de viajar, para proteger el lugar de destino y las personas que están viajando junto a ese pasajero.
Señor Echevarri, usted nos ha explicado que no ve riesgo al interior de los aviones por una tecnología que permite que el aire se renueve y no se concentren eventuales cargas virales. Pero, ¿qué decir sobre la presencia física en los aeropuertos con las colas a las que estamos habituados en el Perú, en una situación de nerviosismo propia de quien va a viajar y sobre todo en vista de que no se ha hecho a tiempo la ampliación del terminal en el Aeropuerto Internacional de Lima, cuya demora es ya de varios años? ¿Qué nos puede usted decir para garantizarnos de que en esas colas, todo el tiempo que toman esos controles, no hay ahí circunstancias favorables al contagio? Efectivamente, sabemos que esa es una preocupación de muchos pasajeros, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Y por eso, como decía, se han implementado una serie de protocolos que se están implementando, que se están aplicando en el Perú. Esos protocolos son básicamente tres. Por un lado, el restringir el acceso a los aeropuertos solamente a las personas que están volando, que no acudan al aeropuerto las personas que acompañan o que van a buscar a alguien. Eso para reducir el número de personas. Eso ya se había restringido, digamos, antes de la pandemia, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada país. O sea, hay lugares donde hay ninguna restricción y en otros que sí que las puede haber. Pero vamos, eso es una cosa que estamos recomendando ya a nivel mundial, ¿ok? Reducir el número de personas en la terminal. Después, el mantener un distanciamiento entre los pasajeros cuando se están haciendo las colas. El famoso 1 o 2 metros, ¿no? Ahí no hay un acuerdo, pero vamos, finalmente digamos entre 1 y 2 metros, ¿no? De distancia entre los pasajeros. Y el tercer punto, que es el más importante, es el uso de la mascarilla. Todas las personas que acceden al aeropuerto y obviamente también a los aviones tienen que hacer uso de la mascarilla. No hay peros aquí. Todo el mundo tiene que usarlo. Y eso es una recomendación a nivel internacional, porque está comprobado que esa es la mejor manera de filtrar el virus. Y después, tercero, es el refuerzo de los protocolos de limpieza. Se está recomendando en los productos a utilizar, en la regularidad con la que se limpian y demás. Con esas medidas, les repito, se ha demostrado que no hay posibilidad de contagio. O sea, y después, por supuesto, si además de eso pedimos que los pasajeros que acudan al vuelo tienen ya hecha la prueba PCR, pues obviamente ya es muy difícil que haya ningún tipo de contagio. Y esta adaptación acá, por ejemplo, en el Perú, respecto a la reactivación de los aeropuertos, también se amplía hacia los negocios conexos que hay en un aeropuerto, llámese restaurantes u otro tipo de locales. Sí, efectivamente. Eso también es, estas restricciones, estos protocolos que estaba mencionando, aplica a todo tipo de actividad dentro de los aeropuertos. Además, pues ya sabrán que cada país tiene sus propios protocolos en cuanto a los restaurantes, a los bares, cualquier tipo de comercio, ¿no? Obviamente lo que estamos diciendo es que se aplique por lo menos lo mismo en los aeropuertos. Y en términos, digamos, regionales o continentales, las mayores exigencias y restricciones están en los aeropuertos internacionales de América Latina, de Europa, en el caso de que es digamos, la mayor relación, y en los Estados Unidos. O sea, estas restricciones distintas, no estandarizadas, difieren por continente, difieren por país, o en el caso específicamente de América Latina es más complicado. No. Esto que estamos viviendo en América Latina se está viviendo en todo el mundo, le puedo asegurar. De hecho, yo le diría una cosa, y es que los aeropuertos de América Latina son los que, digamos, se han tomado esto con más seriedad. Son los que, porque las restricciones por parte de los países, ¿no?, de la industria, que han habido en América Latina y que siguen habiendo, son de las más fuertes en todo el mundo. Entonces, los aeropuertos ya están aplicando todo tipo de protocolos habidos y por haber para dar esa confianza a los gobiernos, ¿no? Entonces, sí, hay una discrepancia en cuanto a los procedimientos en todo el mundo, pero la mayoría de los aeropuertos de todo el mundo están aplicando el mismo tipo de protocolos. Por ejemplo, en América Latina se está tomando mucho la temperatura, porque es una cosa que en Europa no se está tomando apenas, en Estados Unidos tampoco. Y yo diría que entre los países de Estados Unidos es donde se toman unos procedimientos más laxos, ¿no? Y en América Latina los más estrictos. Y en el resto del mundo, pues algo entre los dos.
Y en promedio, digamos, de espera o de todo el proceso en los aeropuertos, estamos hablando de 3 horas aproximadamente, que es lo que aquí, digamos, se exige o se ha exigido incluso antes de la pandemia, pero ahora imagino que con estos procedimientos es más tiempo en el aeropuerto. No necesariamente, no necesariamente. Esos tiempos de espera no tienen realmente nada que ver con el COVID, con la pandemia. Me imagino que deberán de depender del tipo de procedimientos o lo que sea, pero vamos, yo le puedo asegurar que los aeropuertos de América Latina no necesitan estar 3 horas los pasajeros, ni antes ni ahora, a no ser que los países pues impongan la necesidad de hacer test. Por ejemplo, durante muchos meses hemos tenido test a la llegada, y eso es algo que nosotros no recomendamos. Si pones test a la llegada, entonces sí que se alarga la estadía en el aeropuerto, si por ejemplo recibes un avión muy grande, ¿no? Eso es algo que nosotros no recomendamos precisamente para no molestar a los pasajeros. Ahora, tiene que ser evidentemente una prueba reciente, de un par de días o máximo un día, para que uno pueda tener su certificado, digamos, de salida y de vuelo. Claro. Exactamente. Claro, Rafael, sí. La ciencia hay que escuchar a los científicos. Sí, sí. Sí, claro. A veces no se ponen de acuerdo ni los propios científicos, pero bueno, muchas gracias a Rafael Echevarne, que ha estado con nosotros en Ampliación de Noticias. Solamente agregar que en el caso del Perú, dentro de esta fase 4 de reactivación, no se ha incluido el transporte internacional de carretera. Hay que tenerlo en cuenta también como información. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.